Amado Padre, vamos ante su presencia, Señor. Le damos gracias por este tiempo que usted nos permite tener. Podemos, Señor, meditar en su palabra y ella alimenta nuestras vidas. Y queremos en esta hora que usted, a través de su Espíritu Santo, prepare nuestros corazones para escuchar su voz, para recibir su palabra y para poder también profundizar un poco en ella. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que estamos en sus manos y usted es el que guía nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos que han llegado, por aquellos que se van a unir. Padre Celestial, usted también sea apurando sus pasos y permita que podamos tener un grato tiempo en esta tarde de meditación en su palabra. Gracias, Señor eterno, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con el complot para matar a Jesús. Y vamos a leerlo, vamos a comenzar con el capítulo 26 de Mateo, vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Comienza el capítulo 26 con esta declaración del Señor Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere con habiendo terminado de hablar estas palabras? ¿A qué se refiere? Claro. Sí, es muy importante el comienzo de este capítulo 26 porque ya nos dice que el discurso en el Monte de los Olivos termina. Ya no estamos en el Monte de los Olivos, ahora él ha dejado o ha dado término a esa exposición, a esa predicación o discurso como se le ha mencionado. Por lo tanto, desde ahora en adelante estamos en otro momento y el Señor comienza otra etapa. Ya cerró esta enseñanza que había transmitido a sus discípulos. Y Él anuncia lo siguiente, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. También es importante eso porque en los versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto también nosotros lo encontramos en Marcos capítulo 14, los versículos 1 y 2, y Lucas 22, versículos 1 y 2, esta narración. Ahora, ¿cuál era la intención de los líderes religiosos? Matar a Jesús. Ellos querían ya dar término a esta molestia que tenían, a esta persona que le estaba causando tantas molestias, tanto desagrado, que lo estaba desvalorizando cada día más. Entonces ya empiezan a urdir la forma de matarlo. Pero, ¿qué contradicción vemos con los versículos anteriores, el versículo 1 y 2? ¿Qué contradicción hay con estos versículos que leímos recién? No sé si contradicción, pero Jesús está dispuesto a ser crucificado. ¿Sí? Usted nos mencionó que cuando él entró a Jerusalén y permitió que lo aclamaran como rey, lo hizo a propósito porque quería precisamente que pase esto. Sí. Que los escribas y fariseos determinen matarlo. ¿Qué otra contradicción podemos ver entre los primeros pasajes? ¿Sí? Que en los versículos anteriores los discípulos le preguntaban qué señal le habla de su manifestación. No, me refiero al versículo 1 y 2, lo que dice el versículo 1 y 2, ¿qué contradicción hay con estos versículos 3 al 5? Ahí hay algo que no sé si podríamos decirlo de contradicción, como dice la hermana, pero hay una diferencia, ¿sí? Jesús dice será entregado.
Hermano Jacob. Sí, no, que en este caso, por un lado se dice que en 2 días se celebra la Pascua, que es una fiesta, y está el pueblo, Ajá. y por otro lado, todo lo que es Caifás y los sacerdotes y toda esta gente, están diciendo que sí, que lo vamos a prender y lo vamos a matar, pero no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Entonces es que es una tradición. Claro, porque el Señor Jesús está anunciando que Él va a morir en la Pascua. Y los líderes religiosos dicen, no lo vamos a matar en la Pascua para que el pueblo no se alborote. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque al final el que está definiendo cuándo va a morir no solo líderes religiosos, es el mismo Señor Jesús. Él está diciendo cuándo, porque alguien podría decir, no, es que el Señor sabía que lo iban a matar en la Pascua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los líderes dicen, no lo matemos en la Pascua? Si Él sabía que lo iban a matar en la Pascua y su anuncio es como profético, o sea, antecediendo lo que va a pasar, entonces los líderes tendrían que haber dicho, ya, ahora que viene la Pascua lo vamos a matar. Pero no, vamos a aprovechar la fiesta de la Pascua y lo vamos a matar. Pero ellos dicen, no lo vamos a matar en la Pascua para que el pueblo no se alborote. Pero el Señor dice que voy a morir en la Pascua. Ahí se ve que Dios Ahí se ve Dios controla las cosas. que fue Dios el que determinó el momento en que debía morir. No fueron los líderes los que lo mataron, sino que Dios determinó que Él tenía que morir y cuándo tenía que morir. Y ahí es donde recordamos el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando él dice en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ese versículo 10 siempre nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las cosas, aún en esta situación. Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No fueron los romanos, no fueron los líderes judíos, no fue Judas. Él quiso que el Señor Jesús muriera y determinó cuándo iba a morir. Ahora, para aquellas personas que dicen, pero esto es como cruel, pensar en un Dios cruel que no tiene misericordia ni de su propio Hijo. O sea que, 1, no tiene compasión de su Hijo. 2, le atribuye responsabilidad a los líderes religiosos, a Judas, a los romanos, de algo que él ya había determinado hacer y en cierta manera los mandó o los dirigió a que hicieran eso y después los culpa por lo que hicieron. Entonces, presenta la imagen de un Dios inclemente, un Dios tirano. Pero si recordamos las palabras de José, que nos dan una luz de lo que es básicamente esta forma de actuar de Dios, nos vamos a ver que no es tan así, no es un Dios tirano, un Dios cruel, sino que es un Dios que pudo haber cumplido su propósito sin que hubiese tenido que intervenir ni los líderes religiosos ni Judas. Él hubiese cumplido su propósito, pero fueron ellos los que tomaron la decisión de actuar por iniciativa propia. Ellos decidieron actuar, no fue Dios el que lo impulsó a actuar, no fue Dios que forzó a Judas a entregar al Señor Jesús. No. Por ejemplo, el versículo 5 que dice, pero decía, no durante la fiesta, para iniciar el recorrido. Entendemos que la escritura vivirá por el Espíritu Santo, a través de Mateo, pero ellos, ¿cómo supieron que dijeron esto si ellos no estaban ahí? Se subentiende que José de Arimatea, por ejemplo, les puede haber dicho esto. Bueno, hay muchas cosas que se escribió sin que las personas hayan estado ahí presentes. Por ejemplo,
Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas no fue testigo de nada. Todo lo que él escribió, lo escuchó, se lo contaron. Por lo tanto, Mateo pudo haber escuchado de otra persona que alguien le dijo que eso fue lo que los líderes religiosos dijeron. No necesariamente Mateo estuvo presente ahí en esa conversación, pero sí lo escuchó y lo registró. Lo mismo que pasó con Lucas, que hizo una investigación exhaustiva acerca de la vida del Señor Jesús y él registró. Y todo lo que él escribió, a diferencia del libro de los Hechos, que él fue testigo de muchas de las cosas que él narró, todo lo que escribe en Lucas, él lo escuchó nomás, no presenció nada. Entonces, Mateo pudo haber pasado lo mismo. Por eso que... ¿Ah? Tiene de todo un poco la Biblia. Sí. Entonces, Génesis capítulo 50, versículo 20, recordemos, José había muerto su padre Jacob. Y cuando muere su padre Jacob, sus hermanos pensaron para sí, ahora que nuestro padre murió, José se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Entonces tuvieron temor, dice. Y cuando terminó ya el entierro de Jacob, fue donde José para pedirle misericordia para que no hiciera mal contra ellos a causa de lo que ellos habían hecho. Y José le dice, no se preocupen. Y ahí él dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y esas palabras de José nos dan una luz de qué, de que el ser humano puede pensar mal, hacer una maldad, hacer algo malo, pero Dios en su soberanía va a usar eso malo para cumplir su propósito. Ahora, lo que no esté dentro de su propósito, Él no lo va a permitir. Él no va a permitir. De hecho, al Señor Jesús no lo pudieron acusar, no lo pudieron arrestar, ni pudieron sentenciarlo a muerte antes del momento que estaba determinado por Él, porque Él tenía el control. Entonces, el ser humano se mueve en su libertad y piensa en su libertad, pero nunca escapa al control de Dios. Dios siempre tiene el control, como decía una canción de un cantante por ahí. Versículos 14, 16, y explico acá. Por alguna razón, Mateo registró en este capítulo cuando él es ungido en Betania, cuando esta mujer lo unge con el perfume, pero ese acontecimiento ocurrió mucho antes. De hecho ya lo vimos hace un tiempo atrás nosotros. Eso no aconteció en este día jueves. Por alguna razón Mateo lo incluyó acá, pero no ocurrió acá, sino que ya había ocurrido mucho tiempo atrás en Betania. Por eso que mandamos este salto al versículo 14, porque esa narración no corresponde a este momento. Versículo 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso también está en Marcos capítulo 14, versículos 10 al 11, y Lucas 22, 3 al 6 también nos narran esta conversación. Ahora, ¿por qué Judas toma la decisión de vender a Jesús? ¿Sí? Puede ser por la ambición, por la malicia, porque como él era tesorero, parece que siempre ponía las manos. Ajá. ¿Sí, hermano? Hechos 2:23, refiriéndose a Cristo, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste y por mano del Hijo crucificaste. Entonces, la traición de Judas por 30 monedas formaba parte del plan de Dios
Sí, ciertamente está dentro del propósito de Dios, el plan de Dios. Ahora, quizá mi pregunta va enfocada hacia el medio a través del cual Dios cumple este plan. Pero en este caso, Judas tomó la decisión. Ciertamente, Judas toma la decisión, pero eso no deja de ser cierto de que ya estaba determinado en el plan de Dios que el Señor iba a ser entregado. ¿Por qué? Porque ya de antemano el Señor sabía la decisión que Judas iba a tomar. Judas lo iba a hacer, ¿no es cierto? Claro. Ahora, recuerda que Dios creó a Adán y Eva sabiendo que ellos iban a desobedecer. Dios dejó a Adán y Eva y les anuncia que iba a venir un Salvador, a pesar de que sabía que tiempo después se iba a corromper a tal grado la humanidad que iba a ser necesario eliminarla con el diluvio, que su pueblo, el pueblo que él había escogido, se iba a apartar tras otros dioses y lo iba a dejar de lado. Entonces, a pesar de todo eso, él en el capítulo 3 de Génesis ya le anuncia que iba a venir un Salvador. Entonces, aún sabiendo las decisiones que iba a tomar la humanidad, aún sabiendo la decisión que iba a tomar el pueblo de Israel. Pero hay dos cosas. Sí, porque los sacerdotes y los escribas y los ancianos perfectamente podían haber atrapado a Jesús sin Judas, si ellos ya lo habían Sí, determinado. de hecho, como le dije anteriormente, el Señor pudo haber cumplido su propósito sin la intervención de ninguno de ellos, pero ellos toman la decisión de intervenir. Exacto. Y es Judas quien se acerca a ellos, no ellos a él. Hermano Jacob. Sí, me va a llegar a la mente Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, parte de una oración de Jesús al Padre. Sí, A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese en la Escritura. sí. Hay dos cosas importantes acá. Primero, Judas toma una decisión de vender a Jesús. Eso tiene una razón, algo se produce para que él tome esa decisión. Lo segundo es que él empieza a buscar el momento preciso. ¿Cuál es ese momento preciso? Lucas, en el capítulo 22, versículos 3 al 6, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, ¿por qué Judas decide entregar a Jesús? Porque Lucas dice, porque Satanás entró en su corazón y le puso ese sentimiento, ese pensamiento. Pero también nosotros recordamos que Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Podríamos decirlo de esa manera también. Que en cierta manera Dios le da la autorización a Satanás para que actúe sobre Judas. Ahora, Judas, guiado por Satanás, va y ofrece entregar al Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, él también se compromete o busca un momento en donde el Señor Jesús no esté con la multitud, esté solo. Por eso recordarán que cuando el Señor Jesús es arrestado cuando estaba ahí en el Getsemaní y estaba orando solo, aparte de sus discípulos que estaban con él, que eran solo 3. Él ya no estaba con la multitud, y eso es lo que Judas buscó. Ahora, con eso termina este intervalo entre martes y miércoles de esa semana, que no se sabe claramente,
Probablemente pudo haber ocurrido todo el día martes y el día miércoles no se registró nada de este día. Lo único que se sabe es que comenzó el día martes, comenzaron una serie de acontecimientos que es lo que estamos viendo, hemos estado viendo, y ya llega el día jueves. Y el día jueves era el día en que comenzaba a escribirse el momento más importante de la vida del Señor Jesús, que era su muerte. Versículos 17 al 19 del capítulo 26 de Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bueno, eso también está registrado en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16, y Lucas 22, del 7 al 13. Ahora, dice el texto que en el primer día, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos para decirle al Señor que donde quería comer la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de 7 días, en donde ellos, en cierta manera, celebraban esta fiesta, que era una fiesta de reconocimiento a la importancia de la pureza, de la purificación. La levadura, como lo vimos hace ya un tiempo atrás, simboliza la corrupción, simboliza el pecado. Entonces esta fiesta que los judíos celebraban era una fiesta que representaba la pureza de la adoración que Dios espera, ajeno de todo pecado, de toda contaminación. Ahora, dentro de esta fiesta se celebraba la Pascua, que generalmente era el primer día, la primera noche, el día 14, se celebraba la Pascua y el día 15 comenzaba ya lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, están en este día 14 y el Señor, los discípulos le preguntan dónde Él quiere esa noche comer la Pascua. Y Él les menciona el lugar que ya estaba elegido. Si leemos los pasajes paralelos, verán que el Señor le dice: anda y ve a un hombre que viene con un cántaro y dile que el Señor nos ha enviado para que nos muestre el lugar donde Él celebrará la Pascua con sus discípulos, y Él los llevará a un aposento y ahí estará todo, ustedes preparen todo. Entonces ya estaba todo dispuesto para eso. En Levítico capítulo 23, versículos 5 al 6 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comerás panes sin levadura. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la Pascua? Claro, porque ese cordero siempre fue un símbolo de libertad, de salvación. Ellos recordaban el momento en que el Señor había rescatado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, durante todos los años ellos recordaban este día como el día en que el Señor los había sacado de Egipto. Ahora, para los judíos siempre fue eso. De hecho, para los judíos todo lo que el Señor les entregó en la ley, en los mandamientos, toda la ceremonia, todo lo que el Señor les indicó, todo lo que instituyó, era como la adoración a Dios, la forma en que se adoraba a Dios. Pero cada cosa que el Señor les mandó hacer a ellos
era una representación de un original. Y el original iba a aparecer más adelante. Ellos tuvieron un gran templo, pero ese templo es solo la representación o una copia de un original que es mucho mejor. Jerusalén es la representación de un original que vendrá al final. Y así, esta Pascua era un símbolo de la obra suprema que el Señor iba a hacer. Pero, en cierta manera, esta Pascua perfecta tiene dos partes. Una parte que fue la que Él hizo en ese momento, pero la otra es cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud completamente, para nunca más volver. Y eso se va a cumplir cuando Él venga. Y ahí será sacada completamente la esclavitud, el pecado de la humanidad, y Él traerá la libertad y la salvación y completará esta Pascua perfecta. Entonces, era necesario que Él muriera en la Pascua porque ese día Él daba término a esta celebración que durante tantos años el pueblo judío celebró. Ahora Él le iba a mostrar al pueblo el sacrificio perfecto que hacía que ya no fuese necesario otro sacrificio, como dice el escritor de Hebreo. Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esas palabras del Señor Jesús parecen raras. Da como la sensación de que cuando el Señor venga va a volver a celebrar la Pascua o va a volver a tomar vino o jugo de la vid. Pero lo que en cierta manera el Señor está diciendo ahí, lo que les mencioné anteriormente, ya se hizo como la parte más importante. El sacrificio que Él entregó trae la salvación y el rescate a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Pero eso se hace realidad cuando Él venga. Y cuando Él venga, Él va a hacer real en cada una de nuestras vidas esto que logró y obtuvo en la muerte, en su muerte en esa cruz. Entonces por eso Él dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? No es que tuviera ganas de comer cordero, era el hecho de que esta Pascua era la última. Ya después de eso no era necesaria otra Pascua. Iba a cambiar el símbolo, lo importante. Por eso Él dice cuánto anhelaba que llegara este momento. Porque para esto vino el Señor al mundo. No vino para hacer milagros, no vino para entregar grandes predicaciones. Vino para morir y entregar su vida por la humanidad. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla. La Pascua se cumple cuando Él venga y definitivamente traiga la libertad, la salvación, se haga realidad concretamente en cada uno de nosotros. Y aquí cambiamos de libro y nos vamos a Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Un episodio que ocurre también mientras ellos están en la cena. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Y
Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y me detengo un momento porque hay ciertas cosas que pueden traer cierta confusión. Primero, ¿por qué dice antes de la Pascua? Si se supone que ya estaban cenando. Dice, y cuando cenaban, Porque se refería a lo que hizo después cuando dio la cena. O sea, el recordarlo a él. no. Lo que pasa es que para los judíos, hablar de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, era un equivalente. Ellos se referían a veces también a la fiesta de los panes sin levadura como la Pascua, porque como era el centro, lo más importante, en cierta manera cubría, por así decirlo, como el evento. Entonces se le decía también a la Pascua refiriéndose a los 7 días. De hecho, los judíos, después cuando el Señor Jesús es enjuiciado, ellos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, para poder celebrar la Pascua, dice el texto. Entonces ellos tenían la idea de que esos 7 días, o se referían a esos 7 días como la Pascua también. Entonces no es que haya una Pascua, esto haya ocurrido antes de la Pascua, sino que ocurrió en el momento que estaban en la cena, pero para los judíos era los 7 días, era como la Pascua, o sea, se referían a estos 7 días como la Pascua. Entonces para ellos, como todavía no terminaba, por eso hacen esa afirmación de que antes de la Pascua, antes de que pase la Pascua, antes de que termine la Pascua, por así decirlo. ¿Qué nos dice sobre la hora el texto? El horario judío es después de esa vuelta de censo. Estaba durante la cena, porque era antes del inicio de lo que sería la cena de la Pascua. Entonces el horario tenía que ser después de la puesta de sol, el día Sí. 14. Pero dice antes de la fiesta de la Pascua, y después dice sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ese su hora nos ratifica nuevamente que ya estaba determinado el momento. Y bueno, de hecho es un término que nosotros usamos mucho acá en el diario, en nuestro desarrollo diario, porque cuando usted va al médico y el médico le asigna un cierto momento en el día donde le va a atender, nosotros nos referimos a ese momento como la hora, o voy a pedir una hora para ver médico. Entonces es un término que para nosotros también es familiar, pero que nos indica que está determinado un momento en donde va a ocurrir algo. Y el Señor, y este pasaje nos dice eso, el tiempo, el momento que estaba determinado para el Señor ya se acercaba. Y después dice él, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso nos presenta una imagen muy especial. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a veces ese pasaje, ese versículo está tan pisoteado, por así decirlo,
que no siempre se le toma el valor o la fuerza que tiene ese pasaje. Pero el amor de Dios es tan grande que el mismo Señor Jesús muestra ese amor de una manera palpable. Él no está ahí y con una tarea impuesta, sino que es su amor obrando en favor de nosotros. De tal manera amó, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, ese mismo amor que mostró por todas aquellas personas que durante su ministerio mostró misericordia hacia ellos, así como amó a la mujer adúltera, a los apóstoles que andaban con él, como amó a la viuda, a los niños. Ese mismo amor lo tuvo hasta el fin, de tal grado que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y de ahí lo que menciona es algo ya conocido. Y cuando cenaba, Entonces se refiere también a todos los convertidos. bueno, de hecho, el amor hacia sus escogidos se manifiesta precisamente en el hecho de que somos escogidos. De tal manera nos amó Él que nos ha escogido. Ahora, Porque Él se entregó por todos nosotros, todos los que íbamos a tener que... de hecho Él se entrega, o sea, esa realidad, ese amor en cada uno de nosotros. Siempre había una discusión con respecto a eso. Porque Dios amó solamente a los que son salvos o amó a toda la humanidad. Y como lo que Dios hace es perfecto, pero también la perfección equivale a completo. Cuando lo veíamos en el estudio de Apocalipsis, que cuando se repite tantas veces el número 7, el número 7 es perfección, pero también es que está completo. Y Dios hace las cosas perfectas y las hace completas. Pero Él es el único que las hace perfectas. Entonces, personalmente pienso que el amor estaba para la humanidad, pero el ser humano, por naturaleza, por esencia, rechaza ese amor. Pero Él muestra su misericordia hacia nosotros, que a pesar de que por esencia le rechazamos, Él nos toma y nos hace sus hijos. Versículos 4 y 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Por qué Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos? Claro. Mire, recordemos que el lugar donde se celebró la Pascua, donde cenó, donde comió con sus discípulos, fue un lugar que le dispusieron, le cedieron. Esta persona que contactaron los discípulos les cedió este salón. Los discípulos prepararon todas las cosas para celebrar la cena. Ahora, lo normal hubiese sido que cuando entraron el Señor Jesús con sus discípulos, uno de los que estaba ahí hubiese tomado la labor de siervo y le hubiese lavado los pies al resto, porque no había nadie dispuesto para eso. Pero
los discípulos se fueron y se sentaron. Ninguno, quizás miraron el librillo que estaba ahí, miraron el agua, la toalla y pasaron. Pero ninguno de los que estaba ahí. ¿Ah? Que lavar los pies a los invitados era lo que hacía el esclavo de menor. Claro, eran los... Ninguno quería hacer eso. Nadie quería ser el siervo, nadie quería tomar ese lugar tan de poco valor, tan humilde. Entonces se sentaron. Como ninguno de los discípulos lo hizo, él toma lo que tendría que haber hecho un siervo y lo empieza a hacer. Bien, hay una cosa ahí que a mí sí me ha llamado la atención. Todavía Judas no se había ido. Entonces eso significa que Jesús le lavó los pies a Judas. Él le lavó los pies a la persona que lo va a entregar, sabiendo él que es esa persona, y se los lava. Sí. Sí, no, es más adelante. Sí, Judas todavía me parece que estaba con ellos ahí. Y de hecho, bueno, hay muchas cosas interesantes con respecto a Judas, porque Judas también estaba con los discípulos cuando fueron enviados de dos en dos, y también hizo milagros y grandes señales. Una vez alguien reflexionaba acerca de eso, que Judas también hizo milagros. Pero, como hemos visto anteriormente, los prodigios, los milagros, las predicaciones no son evidencia de un corazón arrepentido, un corazón que sirve al Señor. Y de hecho Mateo capítulo 7 versículo 21 en adelante es categórico cuando él dice a aquellas personas que precisamente sacan esto a relucir. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre oramos por los enfermos. Entonces Judas entra en esta categoría. Son personas que no fueron escogidos, pero sí fueron usados como instrumento para bendecir a otros. Porque instrumento o ser usado, hasta las piedras pueden ser usadas. De hecho, hasta Satanás es usado. Claro, cuando el centro de la predicación es un milagro y se pierde lo importante, ahí es donde se comete un gran error. Porque el milagro, de hecho el Señor Jesús no hizo milagros para mostrar su poder. Él hizo milagros para obrar en favor de una u otra persona, por algún propósito específico, para algún bien específico. Versículo 6 al 8 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué nos muestra esta pregunta, la primera pregunta de Pedro? Señor, ¿tú me lavarás los pies? Yo que estaba pensando en esa tradición judía, no entendía. Claro, él tenía la imagen de la tradición judía y obviamente, humanamente hablando, él se está resistiendo a que el Señor tome una postura de siervo con él. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a los fariseos que eran los maestros, pero los humillaban a todos. Ellos lo hacían.
Pero en cierta manera también nos lleva a reflexionar. ¿Por qué? Porque es decir, ellos, tanto Pedro como los discípulos, decían seguir al Señor y lo trataban de Señor. Dicho sea de paso, y lo vamos a ver en un momento más, hay una diferencia entre Señor y Maestro. Porque Señor, ¿sirve? Porque él se veía, Pedro mismo se veía como siervo. O sea, de hecho, él se veía inferior al Señor Jesús. Para ellos, Jesús era el Señor. O sea, aquel que mandaba y ellos tenían que obedecer. No hace un maestro que enseña algo, pero es mi opción si obedezco o no obedezco. Entonces, lo veían como Señor. Pero sin embargo, estaba cuestionando lo que el Señor estaba haciendo. Humanamente hablando diría, pero es lógico, porque ¿cómo voy a dejar que el Señor me lave los pies? Pero era el Señor. Y si Él quería lavar los pies, Él simplemente tenía que dejarse porque era el Señor. Entonces, todos tenemos esa tendencia, A eso, porque por ejemplo, si ustedes vinieran a lavar los pies, igual a nosotros nos dirían, pero ¿cómo usted nos va a lavar los pies? claro, pero mi mirada va hacia el Señor. Nosotros decimos que Él es nuestro Señor, pero a veces cuando Él hace algo, cuando eso que hace no nos agrada, cuando lo que está haciendo no nos gusta, empezamos a decir, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Cuando Él es el Señor, y el Señor tiene que ser obedecido, y lo que Él haga tiene que ser acatado, ¿no? Entonces, vemos en esa pregunta, en cierta manera, una identificación con una acción muy humana de nosotros, y es eso de cuestionar cuando lo que el Señor está haciendo no encaja en nuestra definición de cuáles son sus atribuciones o cuáles son las funciones que Él debe hacer. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso nos lleva a reflexionar precisamente en eso, en que cuando lo que el Señor hace no lo entendemos, cuando lo que el Señor hace no nos agrada, tenemos que, al igual que Pedro, guardar silencio, porque en el momento no lo entendemos, pero después lo vamos a entender. Cuando estamos pasando por los momentos difíciles no lo entendemos, cuando estamos enfrentando dificultades no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero al igual que como le dijo a Pedro el Señor, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y después dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y nuevamente resistiéndose a lo que el Señor estaba haciendo. Siente que lo conocía, No tendríamos que estar pasando por esto. Yo soy tu hijo. ¿Por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? De cierta manera, lo que Pedro estaba haciendo ahí es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo, le dijo el Señor. Y acá el Señor le dice, esto no es una opción. Si yo lo hago, no lo hago porque me dio la gana, porque es algo que es necesario. Ustedes no pueden cenar si no se lavan los pies. No pueden tener comunión conmigo si no son limpiados. ¿Por qué? Porque lavarse los pies era algo de la ceremonia de los judíos. Lavarse los pies era un símbolo de
purificarse o limpiarse para estar dispuesto para entrar a la presencia del Señor. En el tabernáculo, como ustedes recordarán, estaba rodeado del atrio, que era el cerco que cerraba el lugar, el sitio donde el tabernáculo iba a ser instalado. Y el tabernáculo se encontraba al medio de este gran espacio delimitado por estas cortinas que estaban ahí puestas, y solo tenía una entrada, al igual que cada uno de los espacios dentro del tabernáculo. Y entrando al atrio o al patio donde estaba el tabernáculo, las personas se encontraban con el altar del sacrificio, en donde ellos ofrecían el sacrificio al Señor por sus pecados, ofrenda delante del Señor. Hasta ahí entraba el pueblo, pero los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo. Antes de entrar al lugar santo estaba una tina así, donde ellos se lavaban. Pero cada sacerdote, cuando era ungido como sacerdote, era bañado completamente en ese lugar. Tenía que lavarse completamente. ¿Para qué? Como símbolo de su purificación, su limpieza de todo pecado para servicio al Señor. Ese era como un equivalente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cada día cuando ellos iban a entrar al lugar santo para dejar los panes, para cambiar el aceite del candelabro, o para dejar los panes o encender el candelabro, o ofrecer el incienso, tenían que pasar por esta fuente y lavarse las manos y los pies todos los días, porque eso era como un símbolo de ir renovando esa limpieza que se había realizado esa única vez, pero ahora tenían que cada día ir renovando esa limpieza y limpiándose cada día, simbólicamente obviamente, porque sabemos que el corazón sigue siendo igual, pero simbólicamente ellos hacían esto como símbolo de una limpieza constante que ellos tenían que ir haciendo en su vida. Entonces, el Señor le dice a Pedro: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Lo que le está diciendo es que si él no se deja limpiar, purificar por él, si Pedro no se deja purificar por él, nunca va a poder tener comunión con él, porque era como un símbolo de una limpieza que era necesaria para poder estar en comunión, como la limpieza que todos nosotros necesitamos de todos nuestros pecados, de todo aquello que contamina nuestras vidas. Y es ahí donde Pedro, versículo 9 en adelante, le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora, esto nuevamente siguiendo el mismo ejemplo anteriormente. El que ya se lavó completamente, ya no es necesario que se vuelva a lavar completamente. Solo las manos y los pies. Y el Señor le está diciendo a Pedro: ustedes ya fueron limpiados, pero necesitan constantemente lavarse, que no descuidarse, porque el pecado se va acumulando en sus vidas si ustedes no se van limpiando constantemente. Eso es lo que nosotros, el apóstol Pablo menciona en el libro, en la carta a los Efesios, cuando él dice: no se embriaguéis con vino, lo cual es disolución, mas es lleno del Espíritu Santo, dándonos a entender de que constantemente nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestra vida espiritual, que el Espíritu Santo cada día vaya purificando y limpiando más nuestras vidas. Aunque cuando nos encontramos con el Señor, cuando el Señor nos llamó y nos hizo sus hijos, nosotros fuimos limpiados por la sangre del Señor Jesús de todo pecado, seguimos siendo pecadores y tenemos, como dice Juan en su primera carta, debemos confesar nuestros pecados y pedirle que Él nos perdone.
Porque seguimos necesitando ser limpiados constantemente. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Qué nos dice la pregunta? Esta pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Sabéis lo que os he hecho? Está preguntando si han entendido qué cuento que le ha dado. Claro. Ellos vieron que el Señor Jesús le lavó los pies. No entendieron el significado de todo eso. Lo vinieron a entender después. En ese momento solo vieron al Señor Jesús que le lavó los pies. Pero eso para ellos tenía un significado. El Señor había tomado el lugar del siervo, del esclavo, para cumplir una función que un siervo o un esclavo tenía que cumplir. Entonces esa es la imagen que ellos tienen en su mente. El Señor les dice, ¿saben lo que les he hecho? Y después se le agrega, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Primero el Señor dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, y ahí hace un cambio. Y ahí está lo que les mencionaba adelante. Señor es alguien que manda y los demás obedecen. Maestro es alguien que enseña y los demás deciden si lo siguen o no. Entonces, Él les dice, ustedes me tienen como maestro y también, en cierta manera, como Señor. Y bien lo dice, pero yo soy Señor y Maestro. O sea, soy el Señor, pero también le estoy enseñando. Y curiosamente su manera de enseñar fue más que con sus labios, con su ejemplo. Él practicaba una forma de enseñar que no era común, porque los grandes maestros hablaban y enseñaban y decían. Pero él lo hace con la acción, con el ejemplo. Y pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora, esto tiene una doble connotación. Está el hecho de que haya una humildad, una humillación en cada uno, de estar dispuesto a lavarle los pies a su prójimo, a su hermano, pero también está la connotación de espiritual, que es que cada uno pueda velar por que la otra persona que no conoce al Señor lo conozca y sea lavado y limpiado también de sus pecados, así como él o ella ha sido limpiado. Recordemos que después de un poco más adelante, los discípulos discuten quién es el mayor. Entonces ya el Señor con esto les está enseñando que deben ser humildes, deben humillarse. Pero al mismo tiempo, y eso lo entenderán después ellos, les enseña que ellos deben velar también por la limpieza espiritual de su prójimo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y acá el Señor cierra su enseñanza con estas palabras. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y acá nuevamente surge esta manera de enseñar del Señor. Ya no hay una excusa. ¿Por qué? Porque Él ha dado el ejemplo. No es algo que le está imponiendo
Recordemos que el gran cuestionamiento, uno de los cuestionamientos que el Señor le hace a los fariseos es que dicen, dicen y no hacen. Ponen cargas más pesadas que ni aun ellos son capaces de llevar. Entonces era como que enseñaban con sus labios, pero ni ellos eran capaces de obedecer esas enseñanzas. Pues ahora el Señor dice, yo les he dado el ejemplo, o sea, lo que yo les estoy diciendo se puede hacer porque yo lo hice. Y si yo lo hice, ustedes también lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si ustedes son siervos, deben estar dispuestos a hacer lo que su Señor ha hecho. Y ni el enviado es mayor que el que le envió. Y acá él hace una ilustración, por así decirlo, dejando claro que él no es superior al Padre, pero no está diciendo que él es inferior al Padre. Él solo está diciendo que no es superior al Padre. Porque una de las cosas que le cuestionaban al Señor es que él se atribuía algo que no tenía. Cuando decía que era hijo de Dios o que su padre era Dios, lo trataban se me fue el término. Blasfemo. Pero él lo que dice acá es, yo no soy mayor que mi padre. Pero en ningún momento él dijo que era inferior al padre o que el padre era mayor que él. Sí. Que lo que él está haciendo. Sí. Como a veces psicológicamente hablando se predica que cualquier trabajo es lo mismo. No cualquier trabajo es lo mismo. No es lo mismo estar sentado que le traigan un café a ir a limpiar los baños. No es lo mismo, porque si está sentado tomando café, no le va a dar lo mismo ir a limpiar un baño que recién aquel lo usó, lo dejó. Entonces, pero está poniéndonos en claro que hay labores que vamos a tener que hacer a causa de que son de humillación. Entonces, como para que nosotros no pensemos que nuestra valía está en lo que estamos haciendo, sino que Él lo hizo por amor. Entonces, si lo hacemos por amor a Él. Efectivamente, por eso yo creo que si el siervo no es mayor que su Señor, o sea, si ustedes son mis siervos, no pueden hacer algo como venir a ser servido porque yo les estoy enseñando a servir. Sí, de hecho, si uno profundizara más, sí, hay muchas cosas que este pasaje nos podría llevar a meditar, porque muchas veces nosotros cuestionamos cuando pasamos por problemas difíciles, pero incluso a veces nos cuesta poder soportarlo o entender. Pero se nos olvida que lo que pasó el Señor es superior a lo que nosotros podamos llegar. Y de hecho lo dice el escritor de Hebreos, que nosotros no hemos experimentado el sufrimiento que Él experimentó. Y entonces no podemos nosotros pretender no experimentar sufrimiento cuando el Señor lo experimentó. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ese es el asunto. No es solo saber lo que la Biblia dice, sino hacer lo que la Biblia dice. Porque hay muchas personas que pueden saber lo que el Señor manda en su palabra, pero no lo obedecen, no lo hacen. Y eso es lo importante, que podamos obedecer lo que el Señor manda en su palabra. Bien, hermanos, vamos a quedar.